una tabla de distribución de frecuencias, como vamos a ver en esta sesión, y a partir de la tabla de distribución de frecuencias, la realización de los gráficos respectivos, que van a ser el diagrama de puntos, el histograma, como obviamente medidas principales para resumir y representar gráficamente a los datos cuantitativos. Veamos entonces qué nos dice rápidamente. Ustedes tienen mi material, lo pueden ver al mismo tiempo, lo pueden releer luego, etcétera. Así que vamos a ahondar sobre todo la parte práctica y detenernos lo necesario simplemente en esta parte teórica, ¿no? Que obviamente tiene ejemplos resueltos. Pues la distribución de frecuencias va a ser el resumen tabular, ¿no ve? De los datos que nos va a mostrar sobre todo, ya saben, la frecuencia absoluta relativo porcentual. Nuevamente vamos a hacer una contabilización o un conteo del número de veces en los cuales cada uno de los elementos entra. Vamos a señalar ahora dentro de cada una de estas clases, ¿sí? Clases que van a ser, lo vamos a ver inmediatamente, que se van a definir y que obviamente no se van a superponer en la tabla respectiva. Si tú ves este ejemplo, tú tienes aquí simplemente datos numéricos, ¿sí? Dice diferentes duraciones en días de una auditoría de fin de año que realiza una respectiva firma. Entonces, lo que tú tienes que hacer para resumir estos datos, ya sea a través de una tabla de distribución de frecuencias o obviamente sus gráficos respectivos, es primero seguir estos sencillos pasos, ¿ya? La tabla de distribución de frecuencias es pues representarlo en formato de tabla, pero como aquí tú no tienes categorías, etiquetas como los podías tener en los cualitativos, vas a construir las mismas, pero no se van a llamar categorías, etiquetas o nombres, sino se van a llamar número de clases, o se van a llamar clases específicamente. Ahora, ¿cuántas clases vas a tú tener que determinar o vas a tener que representar en esta tabla? Bueno, dice las tablas, las clases y su número se forman especificando los rangos que se usarán para agrupar los datos. Hay una regla general en estadística que dice el número mínimo de clases que puede tener una tabla de distribución de frecuencias es 5. Y el número máximo que puede haber en una tabla de distribución de frecuencias es 20. Entonces, en función de lo que tú puedas definir, pues como mínimo o como máximo, y esto obviamente es función del número de datos, tú vas a tener pues muchas veces tablas pequeñitas como tablas grandes, pues, ¿no? En función al número de clases o filas, si tú quieres que vas a tener. Si tú tienes el número de elementos de datos pequeño, por ejemplo, ¿no? Mínimamente 20 datos, seguramente vas a tener una distribución con el número mínimo de clases, con 5. El siguiente paso es definir el ancho de cada clase. Hay una regla general que es el mismo para todas y cada una de las clases. ¿Por qué? Porque el ancho de cada clase debe ser el mismo para cada una de ellas. Y se halla según esta sencilla formulita. Entonces, el ancho de cada clase, dice, va a ser igual al cociente de la resta del valor mayor con el valor menor dividido entre el número de clases que ya has definido en el primer paso. Dado que se decidió, dice, usar en el ejemplo 5 clases, se va a usar la ecuación con los datos que tenemos aquí. Como ven, el dato con valor mayor es 33. El dato con valor menor es 2. Entonces tú vas a decir 33 menos 2 sobre, se supone que en el paso 1 y hemos definido que va a haber 5 clases. ¿Por qué? Porque tenemos un número de datos pequeño, 20 datos. Entonces 33 menos 12 sobre 5 es igual a 4,2. Si yo voy obviamente a representar aquí las clases como número de días, resulta un poco incómodo que yo utilice el ancho de 4,2 días, ¿no? Entonces, si son más de 4 días, tú dices, bueno, lo voy a redondear para usar un ancho de clase igual a 5 días. Entonces, fíjense, la tabla empieza a formarse y se va a formar, obviamente, teniendo en cuenta esos 5 días que tiene cada ancho de cada clase. O sea, fíjense, las clases que uno forma en una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos, básicamente vienen a ocupar el lugar de las etiquetas o nombres que antes tenías para los cualitativos. Pero bueno, cada clase, como ven, está formado por un rango de días. Recuerden ustedes que el número mínimo de días que tenías en los anteriores datos era 2. Entonces tú dices, a ver, si yo sé que el número menor es 12,
Ya puedes empezar en 12 o puedes empezar en un número algo inferior al primer dato que ya sabes que tienes, que es 2. Aquí, fíjense, va a empezar en 10. ¿Por qué empieza en 10? Bueno, elección del que está representando estos datos y está haciendo la tabla, ¿sí? Muchas veces en datos cuantitativos, sobre todo, en qué número empieza cada clase es decisión del estadístico, del investigador. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie va a poner que una auditoría puede completarse en 0 o un día, ¿no? Sino quizá en un tiempo lógico mínimo que ellos pueden pues establecer. Entonces, fíjense, va a comenzar por 10. Entonces, si cada clase tiene que tener 5 días, tú dices 10, 11, 12, 13, 14. Del 10 al 14, como ven ustedes, hay 5 días. ¿Sí? Alguien dirá, pero solo es 4. No, 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 no es solamente restar, sino contar obviamente el número con el que comienza, es decir, se incluye el primer número. El siguiente obviamente será de 15 a 19. 15, 16, 17, 18, 19, son 5 días. El siguiente será de 20 a 24, la siguiente clase será de 25 a 29 y la última, porque tienes que formar solamente 5 clases, es de 30 a 34. Entonces, definido ya, obviamente, las clases, donde fíjense, ojo, cada clase tiene su límite inferior y su límite superior, tú vas a hacer, obviamente, la contabilización del número de datos que entra dentro de cada rango o cada clase. Y a esto le vamos a llamar, obviamente, la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque es el conteo del número de valores de datos que pertenecen a cada clase. Ojo, repito, conteo de número de valores de datos que pertenecen a cada clase. Observemos, a ver, de 10 a 14, nos vamos a fijar en la tabla anterior que teníamos. De 10 a 14, a ver qué números están entre 10 y 14. Obviamente el 12 en esta fila y el 14, ya tienes 2. En esta segunda columna, perdón, tienes el 14. Ya tienes 3. En esta no tienes ningún número entre 10 y 14. Y en la última columna tienes el 3. Entonces sí, hay 4 valores que están en el rango de 10 a 14. Y entonces pones tu frecuencia absoluta 4. Y así sucesivamente. A ver, por ejemplo, de 30 a 34, es decir, en la clase o el rango de 30 a 34, ¿cuántos valores tenemos? En la primera columna no tengo ningún número entre 30 y 34. Tampoco en la segunda. En la tercera tengo 33. Ah, ya tengo un hito. Y en la cuarta no tengo ninguno. Entonces, como ven, de 30 a 34 solo hay un valor de dato que está en esa clase. Bien, entonces si tú ya has contabilizado todos y cada uno para cada clase, seguramente el total de la frecuencia absoluta te va a dar, ¿qué número? Bueno, el total de datos que tiene el ejercicio, 20, ¿no? 20. ¿Qué podemos sacar como conclusiones de la tabla de distribución de frecuencias absoluta en este caso? Que bueno, a ver, de las últimas 20 auditorías que ha realizado esta empresa o esta firma de contadores públicos, se ve que la duración más común es de 15 a 19 días, ¿no ve? ¿Por qué? Porque han habido 8 auditorías que han tenido más o menos esa duración, ¿sí? Entre 15 a 19 días. Está claro que lo menos que sucede en la empresa es que la auditoría de una empresa cualquiera dure de 30 a 34 días, ¿no? Solo una vez ha pasado esto. Entonces, fíjense, ya podemos establecer algunas conclusiones de qué, de la tabla de distribución de frecuencias con la frecuencia absoluta. Muchas veces, en vez de presentar la clase con su límite inferior y su límite superior, se utiliza lo que se conoce como el punto medio de cada clase, es decir, el valor medio entre los límites inferior y superior. ¿Cómo se lo determina? Bueno, simplemente se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. Es decir, tú pones 10 más 14, 24. 24 entre 2, 12. Entonces, si en vez de ver, de presentar la clase con su límite inferior y superior, tú representas lo que significa el punto medio de cada una de ellas,
En vez de poner 10 a 14, pondría su punto medio, es decir, 12 días. De 15 a 19, si tú haces igual la sumatoria, 15 más 19, 34. 34 entre 2, 17. Entonces tendrías 17 como obviamente el punto medio de la segunda clase. O sea, les explico esto por qué. Porque si bien lo más común es tener una tabla de distribución de frecuencias donde se aprecia el límite inferior y superior para cada clase, muchas veces en vez de ver el rango, vas a ver solo un numerito, ¿no? Entonces, para que no te sorprenda esto, tú dices, ah, si solo veo un numerito es porque ese es el punto medio de la clase, ¿sí? Por ejemplo, de 30 a 34, ¿cuál es su punto medio? Bueno, 30 más 34 es igual a 64. 64 entre 2 es igual a 32. ¿Sí? 32 es el punto medio de esta última clase. ¿Ok? Entonces, si tú tienes la frecuencia absoluta, luego pues podrás representar lo que se conoce como frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Sí, el método para calcular ya sea la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual es el mismo que hemos visto para datos cualitativos. Es decir, la frecuencia relativa, ¿de dónde se obtiene? Ah, dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Por ejemplo, de 10 a 14, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 4, ¿no ve? Entonces, para representar la frecuencia relativa de la clase de 10 a 14, tú dices 4 sobre 20. 4 sobre 20 es lo mismo que decir 1 sobre 5, o lo mismo que decir 0,2 o 0,20, su frecuencia relativa. Su frecuencia porcentual no es otra cosa que la frecuencia relativa por 100. 0,20 por 100, 20%. De 15 a 19, si ustedes recordarán, teníamos 8 datos u 8 valores. Entonces, 8 entre 20 es lo mismo que decir 4, 8 entre 20 es lo mismo que decir 2 entre 5. Y 2 entre 5 es igual a 0,40 o en porcentual 40%. Entonces, como ven, armamos la tabla de distribución de frecuencias de forma similar a lo que se hacía con datos cualitativos. Simplemente el paso previo es definir el número de clases, el ancho de cada clase y escribir las clases cual si se tratasen de categorías o etiquetas, pero teniendo en cuenta que dentro de cada clase o rango yo voy a obviamente encontrar el valor, ¿sí?, de los datos que entran o que pertenecen a cada uno de estos rangos. Como ven ustedes, tengo la información igual con la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual que yo quizás de forma más cómoda podría representar o describir de acuerdo a la tabla. Podría decir, por ejemplo, viendo la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual, que el 40% de las auditorías, de las últimas 20 auditorías, han tenido una duración de 15 a 19, ¿no? Parece un valor un poco más fácil de entender, quizás, ¿no? O que evidentemente solo el 5% de las últimas 20 auditorías, sí, ha durado de 30 a 34 días. Entonces, si tú eres una persona, pues, ¿no?, que ve estos números o que te dan estos números porque quieres que te lo hagan la auditoría en la empresa, ya vas a saber más o menos que lo más probable que ocurra es que en unos máximos, pues, ¿no?, 19 días, la empresa te diga, sí, hemos terminado, estos son los resultados. Entonces, si tú tienes un plazo menor o mayor, podrás tomar tu decisión en función a lo que obviamente te está describiendo, ¿sí?, la tabla de distribución de frecuencias. ¿Está claro? Sí, bien, a ver, veamos. Teniendo entonces una tabla de distribución de frecuencias, es mucho más fácil abordar la representación de las gráficas, ¿sí?, que pueden representarse a partir de datos cualitativos. La primera gráfica es el denominado diagrama de puntos. En el diagrama de puntos, como ven ustedes, lo primero que hacemos es trazar una recta real. Una recta real donde estén contenidos las clases que anteriormente hemos determinado. Como ven ustedes, no estamos representando aquí de 10 a 14, de 15 a 20, de 21 a 25, sino que se está formando una simplemente recta real con evidentemente los números, pues, ¿no?, que representan de alguna forma, sí, la duración mínima y la duración máxima. Y yo voy acomodando cual si se tratase de una reglita, ¿no?, con todos y cada una de sus medidas, los datos que están en el número respectivo.
Por ejemplo, aquí yo tengo el 2, el 13 y el 14. Hay dos datos donde la duración es 14, ¿no? Dos auditorías. Hay dos auditorías donde la duración era 15, ¿no? 16, 17. Hay tres auditorías con el número 18, 19, 20, 21. Hay dos auditorías con el número 22 días, 23. Y como ven, tengo datos un poco más sueltos para 27 días, 28 o lo que hemos representado como 33 días. Entonces, los datos representados a través de un diagrama de puntos nos muestra quizá un mayor detalle que simplemente tener una tabla de distribución de frecuencias, porque vemos incluso cuántas veces se repite un determinado dato que está en un determinado rango. Son útiles, dice, para comparar la distribución de los datos de dos o más variables. ¿Por qué? Porque como ven, tú de acuerdo a donde haya más puntos, puedes decir, sí, vean ustedes, la duración de la auditoría está más que todo entre 12 a 23 días, ¿no? Puedes tener otra lectura que la que te daba la tabla de distribución de frecuencias con las clases que hemos establecido. ¿Está claro? Bien, entonces útil el diagrama de puntos, pero no es de los más comunes gráficos que se presentan para los datos cualitativos. Se presentan, se hacen, pero no son de los más frecuentes, les diré. El histograma es pues la representación clásica de una gráfica para datos cuantitativos. Como ven, es una gráfica común, dice, ¿no? Pero obviamente va a utilizar los datos previamente resumidos, ya sea que tomen los valores de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. La variable de interés se va a colocar siempre sobre el eje horizontal y la frecuencia, como ven, sobre el eje vertical. Se va a utilizar un rectángulo como la barra hasta que va a tener como altura, obviamente, la medida de la frecuencia respectiva. Repito, que puede ser absoluta, relativa o porcentual. Como ven ustedes en el eje horizontal, yo estoy poniendo la duración de la auditoría. Y evidentemente, en el eje horizontal, yo tengo que representar o dibujar, ¿sí? Los límites inferior y superior, ¿no? De cada clase, pero sin dejar espacios entre medio, ¿no? Es decir, de 10 a 14, evidentemente, lo siguiente que sucede es de 15 a 19, lo siguiente de 20 a 24, de 25 a 29 y de 30 a 34. Yo pongo el nombrecito de cada clase, como ven ustedes, sí, simplemente como una identificación de cada una de las clases respectivas. Se supone que en términos no de escala, aquí comienza en 10, la primera barra termina en 15. La segunda barra empieza en 15 y termina en, obviamente, 20. ¿Sí? Tú dirás, pero la primera barra solo es de 10 a 14. Pero claro, se debe diferenciar el diagrama de barras del histograma. Entonces, las barras en un histograma están uno junto a la otra, no separadas. Entonces, como ven, ¿sí? Yo para la primera clase sé que hay 4 datos. Entonces, utilizo la altura de 4 unidades o 4 valores. En la segunda clase sé que hay 8 datos, entonces yo pongo 8. En la tercera 5, en la cuarta 2 y finalmente solo hay un datito en la última clase. Estoy utilizando en este caso la altura de la barra a la frecuencia absoluta. Podría utilizar a la relativa, a la porcentual. Como ven, la representación de un histograma es bastante simple, pero lo que es importante del histograma es la información que nos proporciona. Vean ustedes, ahí tienes alternativas formas que puede tomar un histograma. Si tú ves acá, generalmente en un histograma, y si volvemos al ejemplito anterior, se supone que la barra más alta contiene o nos muestra la clase que en general tiene la mayoría de los datos. Y tú puedes tener a partir de esa barra con mayor altura, que hay más barras a su derecha o hay más barras a su izquierda.
Entonces, cuando tú tengas a partir de la barra principal, es decir, la más alta, muchos más barritas a la izquierda, hablas pues de que el histograma está sesgado a la izquierda. Fíjense, aquí hay más barritas, ¿ves? Sobre todo hay más datos también. Si bien tú tienes una barra del mismo tamaño a la derecha o casi del mismo tamaño, tienes otras pues también a la izquierda. Entonces esto está sesgado a la izquierda. En este otro gráfico, como ves, a partir de la barra principal, tienes mucho más barras y mayor número de datos a la derecha. Entonces hablas de sesgo a la derecha, ¿sí? Muchas veces se llama también cola, ¿no? Es decir, ¿no? Fíjense ustedes al número de barras y número de datos que están, pues, ¿no? Ya sea a la izquierda o a la derecha de la barra principal. Si tú tienes igual número de barras o igual número de valores de datos, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? El histograma se denomina simétrico. Y a partir de ello tú puedes tener formas, ¿sí? O distribuciones de datos de acuerdo al histograma con sesgos muy grandes o muy pronunciados a la derecha, como en este caso, o tal vez muy sesgados o muy proyectados hacia la izquierda. Entonces, esa es una utilidad del histograma como representación gráfica de los datos cuantitativos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Vamos entonces a abordar de acuerdo a ello, ¿sí? Estos pequeños ejemplos. ¿Ya? Y para hacer el histograma, la parte que sobre todo nos interesa, vamos a tomar el ejemplo del ejercicio número 15. Dice, el personal del consultorio de un médico estudió los tiempos de espera de los pacientes que llegaron al consultorio con una solicitud de servicios de emergencia. Se recabaron los datos siguientes con los tiempos de espera en minutos durante un periodo de un mes. Te está diciendo aquí qué clases usar. Use las clases, dice, de 0 a 4, de 5 a 9, para realizar lo siguiente. Bien, en este caso ya no tenemos que definir el número de clases, ¿no? Porque seguramente aquí hay, me imagino, 20 días hábiles, ¿no? 5, 6, ¿podemos contar? Sí, hay 20 datos. Entonces se supone que la mayor duración de días, fíjense, es 21, ¿no? Entonces, hagamos cuenta el valor mayor para ver cuántas, cuál es el ancho de cada clase, ¿no? Que ya nos está dando por si acaso aquí, ¿no? De 0 a 4. Son 5 días, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Sí, es un ancho de 5 días. Ya, y entonces en la tabla de distribución de frecuencias que se nos pide, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulada, esta partecita del D la vamos a dejar un ratito porque es frecuencia relativa acumulada. La proporción de pacientes que necesitan un servicio de emergencia, dice, ¿no? Espera 9 minutos o menos. ¿Qué proporción? Vamos a abrirnos nuestro archivito Word para proceder a realizar este ejercicio. Abrimos el archivito.